Job 22:21. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y mucho bien. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Buenas noches. Nuevamente bienvenidos a la casa del Señor. Le damos gracias al Señor porque una vez tuvo misericordia del que quiere tener misericordia y en nosotros se mostró hoy, porque hoy tuvimos vida, hoy nos permitió venir a sus atrios, hoy nos permitió venirnos a congregar para venir a exaltarle, a adorarle. Hoy nos permitió que nuestros ojos físicos volvieran a contemplar las maravillas de Él, cuando el sol salió esta mañana, cuando se cumplió la palabra que el Santo de Israel no duerme y que vela nuestros sueños, cuida a su pueblo, y por eso hoy nos permitió un día más de vida para venir a adorarle, para venir a exaltarle y para venir a someternos a su palabra, a sujetarnos y estar en unanimidad. Bueno, hermanos, el tema o el título que le di a esta palabra, a este compartir, se llama Someteos pues a Dios. Esa cita está en Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros, dice la palabra. ¿Qué significa someter? Dice que puedes obedecer, poner debajo, estar sujeto a, someterse a sí mismo, a ponerse en sujeción bajo, estar bajo la obediencia o ser obediente a. Ese es el significado más o menos de someteos, someter, sujeción. En Romanos 6 nos dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Sí? Lo dice en Romanos 6. ¿Qué significa? Que prácticamente es colocarse o prácticamente ponerse o organizarnos nosotros mismos bajo mando desde el punto de vista, pero desde el punto de vista de Dios, un punto de vista divino. Y en lugar de estar nosotros sometidos o de acuerdo con la antigua forma de vida en la cual nosotros vivíamos, nuestro viejo hombre. Esto también, la sujeción, es un proceso entregando nuestra voluntad a la de nuestro Padre, a nuestro Señor, a nuestro Hacedor. La sumisión, someteos, es reconocer la autoridad de Dios y de su palabra en nuestras vidas, por consiguiente, ¿sí? Y muchas veces para nosotros es fácil someternos a Dios en muchas cosas de la palabra, pero cuando llega algo delante de nosotros o a nuestras vidas que choca con nosotros, ahí es donde rechazamos la sujeción o someternos nosotros a la palabra. Como un ejemplo, en el caso de un joven que sabe, y hoy en día como se da el caso de la convivencia,
¿sí? La unión libre, que es lo que comúnmente se está llamando desde hace rato, pero cada día vemos que se ha aumentado esta forma de unidad en un hogar, la unión libre, ¿sí? En la cual se viven, se tienen relaciones para ver si funciona, y después, si funciona, se llegan, si acaso, a casarse, y si no funciona, simplemente se separan y buscan a otra persona para seguir en la misma situación. Pero si llega, digamos, en Cristo una persona que conoce de la palabra y dice que en la palabra dice que hay un casamiento, hay un vínculo, hay una unión por parte, aparte de que el matrimonio civil es un vínculo delante de los hombres para mostrar un casamiento, pero viene un casamiento de lo que es directamente del Padre, dado por los ministros, por los pastores, porque son los ministros, y donde dice que el Señor bendecirá a través de sus ministros esa unión, o sea, el casamiento. Entonces, si viene un chico y dice, o una chica dice, no, es que está sometido, por así decirlo, la palabra, está obedeciendo la palabra, pero si llega en un momento determinado en que dice, no, voy a convivir con esa persona a ver cómo está, entonces viene el choque de esa persona en la cual se va a someter, no, porque si la palabra dice que hay un casamiento que hay que guardarse antes del matrimonio, en que viene, no hay cuestión de relaciones íntimas, porque hay que primero organizarse en un casamiento para entrar en una bendición que el mismo Padre dará a través de sus ministros. Entonces va a haber un sometimiento en que Él dice, no, yo voy a probarlo y lo voy a hacer a mi manera. ¿Obedezco la palabra? Sí, venimos a la iglesia, se vienen a la iglesia y todo eso, pero esta persona está sometida a la palabra de Dios. Por consiguiente, no, porque a través de la perspectiva del hombre no hay, creen que hay sometimiento, pero a través de la palabra de Dios no hay sujeción. La sumisión es la actitud, un temperamento, ¿cierto? El temperamento es el carácter, la manera de ser, de reaccionar o de conducirse de una persona. Y la obediencia es la acción que demuestra dicha actitud. El Señor dice en su palabra, el que me ama, guarda los mandamientos, guarda mis mandamientos, ¿cierto? Y en segunda de Timoteo, su palabra nos dice, segunda de Timoteo 7:1-7 dice, segunda de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, ¿cierto? El Espíritu Santo es quien nos está dando el poder. ¿Sí? Segunda de Timoteo 7, 7, sí. El Espíritu Santo es quien nos da el poder, ¿para qué? Para resistir al enemigo, para resistir al diablo, porque no nos ha dado ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pues se nos ha dado un espíritu grande y poderoso, que es el Espíritu Santo, en el cual nos hace resistir al diablo y nos lleva con amor para que guardemos los mandamientos. Por eso dice el Señor, el que me ama, guarda los mandamientos, pero no podemos guardar los mandamientos si no es a través del Espíritu Santo. Y el que ama al Señor, pues lógico, lo vamos a guardar con más facilidad, ¿cierto? Por eso el Señor dice en su palabra, porque mi yugo es ligero y la carga de Él también es ligera, ¿cierto? Y mediante el dominio propio que el Señor nos da en su espíritu, con su espíritu, eso nos permite ser sumisos a la obediencia de la palabra de Dios. ¿Sí me hago entender hasta ahí? Bueno, decimos que Él nos dio el Espíritu Santo, que nos da el poder para que guardemos los mandamientos de Dios con dominio propio, pero con sumisión. Una cosa es llegar a guardar la palabra, porque ¿cuántos en el Antiguo Testamento guardaron la ley, pero se sometieron realmente a ella? Una sujeción completamente hacia el Padre. En Marcos 3:16 dice así la palabra. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo,
y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijo del trueno. Estos chicos o estas personas o estos apóstoles o estos discípulos caminaban, obedecían la palabra, estaban andando con Cristo, ¿cierto? Pero aún les faltaba sumisión. Vemos aquí que estos dos hermanos, Juan y Jacobo, ellos estaban caminando en una verdad, estaban caminando con Cristo, pero les faltaba la sumisión que vemos que con el tiempo a Juan se le fue llamando el apóstol del amor. Él caminaba con Cristo, estaba caminando la palabra, pero la sujeción o el sometimiento de nosotros por medio del Espíritu Santo al Señor para guardar su palabra nos hace transformar nuestro viejo hombre, pero nos hace llevar a una intimidad o a una forma de ser todavía mayor, en la cual tanto sería la sumisión, no solo la obediencia, tanto sería la sumisión de este hombre, de Juan, a la palabra de Dios, que siendo llamado Boanerges, el hijo del trueno, así sería el temperamento, la explosividad de ellos, su carácter tan fuerte, que en la cual se le apellidó los hijos del trueno, para lo último, después de que vemos que a Juan se le fue revelado el Apocalipsis. Este hombre fue llamado, también fue el apóstol del amor. Tuvo que someterse de una manera tal al Señor, para la cual él poder llevar el día mañana a ser el apóstol del amor, haber cambiado completamente su carácter. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que le había dado, que tenía el dominio para que Satanás huyera de él, pero que también le había dado poder y amor para sujetarse, cumpliendo los mandamientos de una manera en la cual él quería era agradarle ¿a quién? Al Señor, y no solamente al hombre, sino al Señor. Por consiguiente, este hombre fue sujeto, se sometió a la palabra de Dios. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. La única forma en que el enemigo va a huir es cuando nos sometemos a Dios. Y la única forma en la cual él seguirá huyendo es cuando tenemos resistencia, la resistencia de la cual de nuestro viejo hombre somos transformados, somos cambiados, y el sometimiento a la palabra nos va a llevar a nosotros a perseverar en que el pecado o en la situación en la cual nos podemos volver a un estado y acordarnos del viejo hombre. Esa es la perseverancia que vamos a sentir o tener de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo al sometimiento de Dios, porque una cosa es conocer, caminar en la palabra, pero otra cosa es someternos completamente a esa palabra. Al someternos completamente al Señor Jesucristo, dice la palabra que ahí es donde vamos a resistir al diablo y que Él tiene que huir de nosotros cuando nos sometemos, cuando nos sujetamos. Pero muchas veces nosotros creemos que el obedecerla simplemente es sujeción. Dice, Satanás no huye a menos que el que ora tenga un espíritu de sumisión a Dios. En pocas palabras, es imposible resistir al diablo en cualquier área si no hay sumisión a Dios en nuestras vidas. El apóstol Pablo era un perseguidor de los cristianos. El apóstol Pablo conocía la palabra. El apóstol Pablo conocía las leyes orales. Era un hombre celoso, como sabemos, ¿cierto? De la palabra de Dios, de lo que creía que era el celo de Dios. Era un hombre que era perseguidor del nuevo camino o de los creyentes en Cristo. Este hombre estaba sometido a la palabra. Este hombre conocía una palabra. Y este hombre, ¿será que el enemigo había huido de él? No, antes el enemigo estaba haciéndole compañía a Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo estaba persiguiendo a los creyentes
el del Nuevo Camino, el que le estaba ayudando a Pablo para ir a matar a cristianos, para ir a encarcelar a la gente que estaba empezando los caminos en Cristo. ¿Quién era? El enemigo, era Satanás. Pero una vez conociendo la palabra, Pablo entendió cuando vino Jesucristo y le quitó el velo que tenía en los ojos, entendió cuál era el sometimiento al Señor. Él venía contra los hombres en su celo de hombre, en su celo carnal, en lo que nos falta muchas veces a nosotros, el amor al prójimo. Y él se iba de una manera en la cual tenía una oposición ante los creyentes del Nuevo Camino, y por consiguiente el que lo estaba respaldando en todo ello, ¿quién era el enemigo? El enemigo no había huido de Pablo. El enemigo era el que iba a la par con ellos, buscando a cada quien persona matar o encarcelar, como vemos como fue con Esteban, ¿cierto? En que permitió que fuera apedreado, permitió que muchos fueran a las cárceles y todo eso. Entonces el enemigo con Pablo le estaba haciendo el juego, pero cuando a Pablo se le cae ese velo completamente y empieza a conocer que esa palabra que él sabe, que él creía que la estaba llevando bien, empezó un camino diferente. Entonces empezó a ver el sometimiento en la cual venía a ser una voluntad perfecta de Dios, una voluntad en la cual era dirigido por el Señor, y por consiguiente el enemigo que ya andaba con él se volteó. Él empezó a resistir al enemigo debido al sometimiento de la palabra, porque Pablo conocía de palabra. Entonces, al someterse al Señor realmente para conocer y hacer la voluntad del Padre, el enemigo, ¿qué tuvo que hacer ahora con Pablo? Se le volteó. Ahora resulta que ya no iba con Pablo, ahora resulta que iba contra Pablo, porque Pablo estaba siguiendo el lineamiento de lo que el Señor Jesucristo dijo: yo hago lo que mi Padre me mandó a hacer, o lo que hace mi Padre, yo lo hago, sin agregarle y sin quitarle. Entonces viene Pablo en esas circunstancias diferentes, porque vino una sujeción a la verdad completa. Y viene el enemigo en contra de Pablo. Ya no puede decir que es su amigo. Entonces se sometió, resistió al enemigo, resistió a todos los conceptos, a todas las leyes orales que el hombre le había inculcado, todo lo que había sido enseñado desde muy joven para poder defender lo que él creía era verdadero. Y al someterse y al resistirse, ¿quién tuvo que huir de su vida? Ya Satanás fue el que huyó. Entonces se le volteó el papel y se viene ya en contra de él. La diferencia del sometimiento de la palabra de Dios. Un escritor cristiano dice: tu capacidad para soportar la tentación es directamente proporcional a tu sumisión a Dios. La perseverancia, por eso dice: resistid al diablo. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Entonces está directamente proporcional a la sumisión que tenemos en la palabra de Dios. Pablo fue un hombre en que conocía, estaba directamente proporcional a la palabra, estaba menos indirectamente proporcional a la sumisión, porque al estar a la sumisión del Señor, él entendió cómo tenía que ir la palabra para poder que la palabra del Señor hiciera efecto en él como ser humano e hiciera efecto en las demás personas. Por eso dice en Salmo 65:4: bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habites en tus atrios. Continúa: seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Pero el punto es: bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habites en tus atrios. Cuando el Señor nos llama a nosotros, nos llama primeramente y nos empieza a transformar, nos empieza a moldear, empieza a que cuando nos rendimos a Él,
el viejo hombre va saliendo, va sacando todo lo que al Señor no le agrada. Ya de una vez transformado, el Señor empieza a actuar en nuestras vidas para que haya una sujeción, un sometimiento a la palabra de Dios. En la palabra nos registran de hombres que estuvieron sujetos a la palabra, sujetos a Dios, en la cual pudieron discernir los tiempos, los medios, las situaciones que el Señor les mandaba hacer. Estos hombres hablaban la palabra tanto a hombres como a las naciones, tanto a pueblos como a las naciones. Pero ¿por qué hubo una relevancia en lo que fue hombres como Abraham, como Moisés, como David, como Samuel? Si eran hombres normales como nosotros, si eran hombres que caminaban, que tenían también sus defectos, que tenían sus errores como todo ser humano. Personas que simplemente estaban predestinadas a hacer lo que hicieron, personas que cada vez estaban escogidas, como en Jeremías nos dice que desde el vientre de nuestra madre fuimos escogidos para esas tareas, para esas decisiones que el Señor para esas tareas que el Señor les había enviado a hacer, si eran siendo personas comunes. Pero en nosotros está la decisión, el de seguir o de rechazar. A veces nosotros decimos, pero estas personas estaban destinadas, pero ¿por qué Saúl fue llamado y por qué no lo siguió? Saúl fue un escogido por Dios, sabemos que fue tocado por la mano del Señor, sabemos que el Espíritu Santo llenó a Saúl en momentos para el cual tenía que dirigir una nación. Sabemos que Saúl fue escogido por el propio Señor para llevar a cabo lo que es el establecimiento de un reino por medio de él, del Señor. De Saúl se estima que lo llamó y lo escogió el Señor. Era una persona destinada para ello. Podemos decir que sí, ¿cierto? Debió ser un resultado en el cual el cumplimiento del llamado del Señor a ese hombre debería haberse cumplido, ¿cierto? Estamos hablando de que su destino no estaba determinado simplemente porque Dios lo cogió, lo eligió, porque fue decisión de él. Ahí es donde sabemos y entendemos a veces que la decisión es de nosotros, el libre arbitrio o la escogencia de decidir qué es lo bueno y qué es lo malo, depende de nosotros. Saúl fue lleno del Espíritu, fue tocado, fue un instrumento del Señor. Él tenía la capacidad, porque tenía el Espíritu Santo, de tomar decisiones correctas, de tomar las decisiones, que si hubiera tropezado, que si se hubiera caído, tenía todavía la posibilidad de, como lo hicimos, sabemos la historia, de que cometió errores, pidió perdón y el Señor lo perdonó y esperó hasta que llegó un punto en que la decisión última que él tomó, ya de ahí el Señor no prestó atención. Pero entonces tuvo la decisión de someterse a la palabra de Dios, sí. Tuvo la oportunidad de tener sujeción al Señor, la tuvo, porque el Señor lo había escogido desde un inicio, pero el hecho que lo escogió desde un inicio, eso no evitó que él hubiera querido rechazar o rechazó lo que es la oportunidad que el Señor le estaba entregando a él. ¿Fue rápido o no? Elí, sabemos que Elí es otro líder, un líder espiritual. Sabemos que es un sacerdote que dirigía el templo en Silo, ¿cierto? Sabemos que este hombre era el que guardaba donde estaba la alianza, que era el responsable de las ofrendas, de los sacrificios. Elí como sacerdote también era responsable de enseñar la ley de Dios y también era juez, porque él daba consejos, se instruía entre las circunstancias que el pueblo tenía y no tenía, lo que le podía dar al pueblo a través de la enseñanza de la palabra. Elí, sabemos que tenemos la situación, conocemos por historia, de que sus hijos hicieron lo incorrecto. Elí los reprendió, pero no al punto en el cual le pudieran obedecer a él, ¿cierto?
¿Estaba Elí sometido a Dios? ¿Estaba Elí resistiendo a Dios? Perdón, al diablo, o Elí estaba resistiendo a Dios, porque a Elí ya se le habían dicho de lo que estaba sucediendo con sus hijos. Él conocía la palabra, pero no quería sujetarse a la palabra. Volvemos, aquí dice el Señor, someteos a Dios, pero para resistir es al diablo, no al contrario. No el sometimiento a Dios para resistir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Porque a veces nosotros creemos que el venir aquí, el venir a cualquier congregación, el de venir a alabar al Señor, el de venir a las convocaciones de reunión de congregación de iglesia, el de reunir a vigilias, ayunos, alabanzas, todo lo que compete una parte de reunirnos en una congregación, creemos que eso es someternos a la palabra de Dios. Y eso lo podemos traducir, es como el ritual que Elí hacía constantemente en su labor que tenía que desempeñar como sacerdote y como juez. Y es lo que nosotros vemos hoy en día constantemente en los cristianos. Lo vemos muy seguido con la postura de los padres con los hijos, en los cuales decimos que obedecemos. Cristian nos ha estado dando el de educa al niño para que tenga temor de Dios. Pero muchas veces hoy en día, cada día, se ve que la educación de los padres cristianos, porque estamos hablando de cristianos que sabemos que tenemos que educar a los hijos en la palabra de Dios, pero cuando viene la situación en que no va alineado y no nos queremos someter a Dios, entonces ahí es donde nos estrellamos como padre y queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y ahí es donde impera más el amor, pero el amor de la carne de nosotros como padre, al amor espiritual que el Padre nos puede dar a nosotros, la guía de cómo saber educar a nuestros hijos. Exacto, que son complacientes, hermana Gloria. Muy complacientes porque hoy en día vemos en circunstancias, yo me acuerdo cuando en otra iglesia que me congregaba y iba una señora, conocía ya, y ya estaba un poquito adelantada en las cosas, pero tenía 2 chicos, pero cosa terrible. Y cada vez que un espíritu sí tenía, lógico, pero también dirección por parte de ella y sujeción en una iglesia. Y este chico, cuando menos piensa en el piso y por debajo de las sillas y camina y tal. Y un día llegó un pastor de la congregación de allá a compartir de la palabra. Y vino esta señora con los 2 chicos. Y Padre Santo, que este chico empezó a hacer lo mismo. Y él sí dijo de una vez, no había internet, no había sacado las cosas como antiguamente. Y le llamó la atención a la hermana. Entonces él le dijo a la hermana, edúquelo en la iglesia. Si usted no lo quiere educar en su casa, ese es su problema, pero no nos venga a traer el problema en la iglesia por falta de educación que usted le hace falta que le dé al hijo, por falta de que aplique la palabra en su hijo. Entonces, si usted quiere seguir atendiendo a la palabra y si no sirve, salga. Porque si el hijo no se le ha sujetado aquí es porque usted no lo ha hecho sujetarse en su casa y menos le va a obedecer tampoco. Y efectivamente el chico no le quería obedecer de ninguna manera. Entonces la complacencia que creemos que el de venir a la iglesia, el de venir a congregarnos, el de venir a escuchar la palabra, hay una sujeción en nuestras vidas. No, cuando nos estrellamos de una sujeción que queremos realmente tener con el Señor, ahí es donde nosotros la vemos humanamente peliaguda, porque no queremos hacer la voluntad de Dios sino a nuestra manera. Elí era responsable de las ofrendas y de los sacrificios, enseñaba la ley de Dios, la enseñaba al pueblo de Israel, y además entre sus deberes religiosos, Elí también se desempeñaba como juez. Entonces, parafraseemos un poquito, puede ser que Elí se acostumbró al servicio del Señor en el tabernáculo. ¿Será que el amor que tenía Elí por la obra
se volvió en una situación rutinaria. Cuando Cristian nos dio la enseñanza de lo que es trabajo y de lo que es labor, de verdad que es así, me dejó genial, ¿cierto? Entonces yo entendí en mi parte secular, yo nunca he sentido en mi trabajo que sea una carga. Sí, podemos tener carga, si tenemos trabajo, uno lo podemos decir, yo lo llamaba trabajo y aunque una veces continúa con los mismos conceptos, pero es un error sí mío, mi trabajo me apasiona, lo que yo hago me apasiona, me gusta, yo me deleito haciéndolo, yo me gozo, que si tengo que madrugar, que si, ¿cómo es triste? Que si tengo que madrugar, que si tengo que quedarme más de la cuenta o algo, yo lo hago porque me gusta mi trabajo, ¿cierto? Entonces, pero cuando es trabajo, cuando es una carga, usted ya quiere que cartera, tener que entrar, llegar a trabajar al otro día, tener que madrugar, tener que salir, digamos, si se tiene que quedar una media o una hora tarde más, entonces uno pone como empleado el grito al cielo porque no le gusta su trabajo, lo hace por una necesidad, lo hace por un deber, por una obligación, porque hay un sustento económico en eso. Entonces, si nos ponemos a parafrasear, ¿será que Elí le llegó a un punto en que su trabajo, en que era al principio era una labor que le deleitaba, el de tener que hacerle las ofrendas al Señor, el de tener que darle como juez las instrucciones al pueblo, darles el conocimiento, arreglarles las situaciones a través de la palabra? A Elí se le convirtió eso en algo rutinario, esa rutina que lo llevó a él, en la cual ya le parecía cansón y aburrido, que ya no se quería someter a la palabra de Dios, sino simplemente la quería llevar como una labor de día a día, como un trabajo en que hoy terminé mi labor y chao, ya mañana continúo y ya mañana la otra del día siguiente continúo, pero qué jartera, cansado, no cansado, pues me toca que ir. Entonces, aquí en este caso podemos parafrasear, a Elí le pasó lo mismo el de tener que ir día tras día, y yo me imagino y puesto a pensar con Aarón cuando tenía que ir a ponerle las velitas allá a la menorá, eso algo, pues si se pone uno a analizar, es dispensioso, tiene que tener una perseverancia y un amor por las cosas de Dios. Pero entonces, ¿será que a Elí, a qué me voy ya ahorita? Le digo por qué me voy a ese tema. ¿Por qué a Elí ya las cosas del Señor no le estaban causando hasta posibles ese gozo de estar en la presencia de Dios? Ya no quería estar sumiso a la obediencia de la ley que él enseñaba, la enseñaba por enseñar. Vemos el caso de muchos cristianos, maestros cristianos, que ya enseñan la palabra por enseñarla. La misma pastora nos ha dicho, enseñan la palabra pero no va de acuerdo a las escrituras. Las enseñan porque ya es un trabajo, porque ya no es una labor que deleite escudriñar para enseñarles la verdad a los estudiantes. Ahora nos vamos al caso de los pastores que no quieren escudriñar, no se quieren someter a la voluntad del Señor, sino solamente lectura, porque para darles algo de conocimiento al pueblo, aunque muchas veces no esté basado en la palabra. Entonces ya se convierte para los pastores una labor secular, el de pastorear una iglesia, y no un sometimiento primero a Dios para darles un buen alimento a las ovejitas. Entonces sabemos que en ese momento, en ese plano que estaba Saúl, vino alguien, sabemos que vino Samuel, ¿cierto? Un niño, sabemos que fue dedicado por su madre y fue dedicado para el servicio del templo. Y lo más lógico es que Elí le hubiera explicado todo lo relativo a la parte operativa, lo podemos decir, a que tenía que hacer las ofrendas, a que tenía que prender la menorá, a que tenía que cuidar el arca, a que tenías que tener limpieza, o sea, todo lo que rutinariamente todos los días él tenía que hacer con Samuel. Él le tenía que explicar, por consiguiente, eso no podía dejar de decirle, no lo haga, porque era la labor del sacerdote, ¿cierto? Pero Elí no podía explicarle algo de lo que él carecía.
el sometimiento a Dios, ¿cierto? La intimidad con Dios, lo otro era repetitivo, pero la intimidad con Dios no era repetitivo en Elí, porque sabemos que él no escuchaba y sabemos por la palabra que pasó mucho tiempo en que no había palabra del Señor para el pueblo de Dios. Lo que Elí le explicaba al pueblo las leyes y como juez estaba, pero no había palabra de Dios. Entonces vino este chico, vino este joven, vino este niño, Samuel, y dice que él escucha la voz por primera vez. Al principio sabemos que Samuel no logra identificar la voz y la confunde con el sacerdote Elí. Y esa voz lo llama 3 veces y sabemos que 3 veces Samuel se va para donde el sacerdote Elí, que si lo necesitaba. Y en la última, en la cuarta, sabemos que Elí se dio cuenta que era el Señor que lo estaba llamando al muchacho, tanto que le dice, ve en Samuel 3 en adelante, ve y acuéstate, dijo Elí. Si alguien vuelve a llamarte, dile, habla Señor, que tu siervo escucha. Y dése cuenta que por lo visto Elí no estaba interesado en escuchar la voz de Dios, porque le dijo al muchacho, le dijo a Samuel, ve, acuéstate, y si escuchas la voz, contesta eso. Entonces, él como que le dio como si nada, dijo, caracoles, mire, aquí a este chico escuchó la voz de Dios, y yo cuánto tiempo y no la he escuchado. Entonces, ¿por qué no estaría interesado Elí? Parafraseando, ¿será que la rutina lo llevó a un aburrimiento, a una flojera y a una pereza? ¿Para qué escucharla? O sea, parafraseando, ¿para qué Elí quería escuchar la voz? Si él estaba consciente y ya le habían mandado un mensaje de que sus hijos estaban en pecado, estaban haciendo lo que no es correcto. Y si, como muchas veces, complacencia, los padres que no queremos escuchar que estamos educando mal a los hijos, o que viene la persona, el pastor, la pastora o la persona que el Señor dispone para venir a hablarle a esa persona, pero no queremos escucharla. ¿Por qué? Porque sabemos que no estamos haciendo lo correcto, y como no estamos haciendo lo correcto, no queremos escuchar para no someterla. Una, primero, para no obedecerla, pero segundo, para no someternos a esa palabra. Entonces, Elí no estaba escuchando la palabra, no había escuchado la voz de Dios. Y esto no significaba, le coloqué yo, obedecer por un deber, una obligación muchas veces. Pero una cosa es obedecer para sumisión de la palabra de Dios. Si Elí estuviera sumiso a la palabra de Dios, le estaría inculcando a Samuel no lo rutinario, no lo que tenía que hacer normalmente como sacerdote en el templo de Dios, las cosas normales. Un ejemplo, barrer, trapear, arreglar, con todo lo que tenía, las ofrendas y las leyes que tenía que leerlas y entregárselas al pueblo. Él le estaría inculcando cómo ser sensible a la voz de Dios, cómo sujetarse, cómo ser sumiso a la palabra que él mismo estaba predicando. Pero él estaba predicando una palabra como un maestro en una universidad de teología, en la cual predica, pero no se quiere someter a la palabra, a la voluntad de Dios. Entonces, Elí, ¿qué le enseñó a Samuel? Todo lo rutinario día tras día, esa rutina que a Samuel lo llevó a aburrirse, o esa rutina en la cual él lo llevó a hacer hasta posibles verlo como una carga, esa rutina en la cual él lo llevó, en el cual ver que sus hijos estaban haciendo lo incorrecto, los amonestó, pero no les apretó la clavija. En pocas palabras, si no estoy mal y no recuerdo, en mi recuerdo, de que cuando los hijos de Samuel estaban haciendo lo incorrecto, no, pero Samuel, estoy con Elí, pero cuando los hijos de Samuel estaban haciendo lo incorrecto, el pueblo también se fue contra él, pero Samuel tomó una buena decisión. Pero aquí Elí vemos que no tomó una buena decisión. Él siguió permitiendo que los hijos de él estuvieran haciendo lo incorrecto,
delante del tabernáculo, en la tienda del encuentro y con el pueblo de Dios. Entonces, ¿cómo le podía inculcar de cómo ser sumiso a la palabra de Dios a Samuel cuando él no estaba siendo sumiso? La podía entregar, pero no estaba siendo sumisa. Volvemos al punto, yo la puedo entregar acá, pero me estoy sometiendo a ello, me estoy sometiendo a la palabra de Dios. Entonces, podemos observar 3 cosas también, 4. O se le había olvidado cómo era escuchar la voz de Dios para la sujeción, o no la conocía, solamente la transmitía, o no le interesaba a Elí profundizar su relación personal con el Señor para someterse a la palabra de Dios. Vuelvo y confirmo, repito. Vemos que muchas veces, ¿cuántas veces hemos venido a la iglesia? ¿Cuántos años llevamos? Y de esos años que conocemos al Señor, pongamos los años que hemos leído la palabra, ahora de esos años, ¿cuánto nos hemos sometido a la voluntad de Dios, a su palabra? Cuando yo conocí al Señor, estamos hablando de hace como ya 16, 17 años, y yo siempre lo he comentado acá, no siempre, lo he comentado acá, en que aquí es donde he aprendido a leer la palabra. Aquí es donde he cogido, debido a los siervos que hay acá, la pastora Elsa y al doctor Pinto, que les gusta leer la palabra. No quiere decir que en los otros lados no hubiera la situación de que inste al pueblo a que lea la palabra, pero uno veía en la ignorancia que ellos, o sea, pasé tiempo en la cual no leía la palabra, en pocas palabras. O sea, desde que lo conocí, un ejemplo, si llevaba 15 años por redondear, 7 años, en que después de 7 años empecé a leer la palabra. Ahora, un ejemplo, después de 7 años, cuando ya van 2 años para los 15 años, empecé a sujetarme. Entonces, así nos pasa, porque cuando íbamos en la iglesia tradicional, ni leíamos la palabra. Por consiguiente, ¿cómo a veces nos podemos someter si no leemos la palabra, si no la conocemos? Pero es más duro conocerla y no someternos a ella. Pablo conocía la palabra, pero no se sometía a ella. Claro está, se le quitó el velo y empezó a caminar en la sujeción de la palabra. Pero nosotros muchas veces se nos quita el velo, pero no queremos caminar en la sujeción en la palabra. Volvemos a la enseñanza de Cristian, que educa el niño en los caminos de Dios para que tenga temor de Dios, ¿cierto? Pero aún así, conociendo esa situación de cómo en Eclesiastés, en Proverbios, cómo educar a un hijo, aún así no se los aplicamos. ¿Por qué? Porque la debilidad y el amor carnal que nosotros tenemos como padres nos impide someternos a la palabra para que se cumpla en nuestros hijos. ¿Hasta ahí? Bueno, entonces, podemos decir también, estaría dispuesto de decirle al niño Samuel que se quedara al lado para él escuchar la voz. Yo me acuerdo cuando el pastor siempre dice que cuando empezó y estaba en la iglesia con la pastora, él siempre quería estar al lado de la pastora para aprender lo que ella sabía. Estaba dispuesto a escuchar todo lo que ella decía para aprender, para edificarse y para crecer, ¿cierto? Para tener un crecimiento. Entonces, aquí Elí vio o escuchó que el joven ya entendió que el Señor estaba llamando a Samuel. Entonces, si él no había escuchado la voz del Señor, hombre, al menos decir, hijo, venga, estése aquí, que si usted la alcanza a escuchar, humanamente uno dice, bueno, ¿quién quita que yo también la escuche, cierto? O le hubiera podido decir, estése aquí y cuando usted la escuche, usted me dice aquí que estoy al lado suyo para ver qué le está diciendo, qué información le tiene que dar a usted, que yo llevo años en que el Señor no habla. Entonces, ¿qué información tiene? Porque usted escuchó la voz. O que sea posible le hubiera dicho al joven, no, ve a su cuarto o ve a su cama y cuando la escuche, yo estaré atento cuando usted diga, tu siervo está acá. Pero Elí no estaba interesado
en nada de ello. Porque será que la rutina, el cansancio, podemos decir la vejez, que ya era gordito, él ya lo llevó a un extremo de que ya termino porque termino y ya me tocó porque me tocó, porque el deleite de estar en la presencia de Dios ya se había ido de su vida, ya lo tomó como un trabajo y no como una labor. Yo creo que si nos ponemos a parafrasear, nos pasa cuando a veces estamos en un culto que queremos que termine rápido. Yo creo que este hombre diría, ya son las 6, ya me voy para la cama y ya descanso. Ya termino aquí la labor de estar ayudándole al Señor o haciendo el trabajo del Señor acá en el templo, de la ofrenda y todo eso. Ahora yo me voy a descansar, y más si estaba viejito y gordo, ¿sí? Entonces, ¿cuál fue el mensaje que recibió Samuel? Vámonos en Samuel 3. Primera Samuel 3, lo que es del 12 al 14. Del 12 al 19, y lo voy a leer rapidito. Aquel día, ¿cuál fue el mensaje? Este fue el mensaje. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Mire que la iniquidad él la sabía, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión de Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo: hijo mío, Samuel, hijo mío, Samuel. Y él le respondió: heme aquí. Y Elí le dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te lo hago, así te lo haga Dios y aún te añada más. Si me encubrieres palabra de todo lo que hablo contigo. Y Samuel se le manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le parece. Y Samuel creció y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel desde Dan hasta Beerseba conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Aquí podemos decir y podemos comprender que cuando escuchó la voz, podemos deducir, Samuel, Elí diría: yo no quiero escuchar una vez más lo que el Señor me mandó con otros profetas, de que aparejara la situación con sus hijos y que él no había obedecido. Pero más sin embargo, esa inquietud que como seres humanos, di qué fue lo que te dijo el Señor, di, a ver qué pasa o no qué pasa, a ver como ser humano, Dios mío, cuál será la situación final, cuál será el edicto final, cuál será la voluntad y la decisión total del Señor. Y sabemos que la decisión fue que los hijos murieron, el arca fue cogida por los filisteos y Elí cayó para atrás y murió, ¿cierto? Entonces, pero démonos cuenta de que Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel desde Dan hasta Beerseba conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. ¿Y por qué fue fiel? Porque empezó a tener un sometimiento a la palabra, y al tener sumisión, sujeción y someterse a esa palabra, el Señor no permitió que ninguna palabra que él diría dejara de cumplirse. Dice que y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras, o sea, toda palabra que Samuel estaba entregando como profeta al pueblo de Israel se cumplía. ¿Pero por qué se cumplía? Porque Samuel se sujetó. Someted a Dios, resistir. ¿Qué resistió Samuel? ¿Será que resistió la rutina, la labor que hacía diaria? ¿Será que se resistió a verlo como una rutina, ¿Se resistió a verlo como un trabajo? ¿Se resistió a verlo como, ay, qué pereza, qué fastidio, tener que estar todos los días en la misma situación?
se resistió a ello y por consiguiente el diablo huyó de ellos porque se sometió a la palabra. Y eso le permitió a Samuel ser un profeta respetado y reconocido porque venía toda palabra del Señor y él tenía sensible el oído para saber de que podía escucarlo perfectamente, y si eran tres palabras Samuel también las decía. Por eso las palabras del Señor se cumplieron cada vez en Samuel, y cada vez que el Samuel las daba, el Señor las hacía efectivas. Por ello, ¿por qué? Porque se sometió. Samuel daba la palabra, daba las leyes, las daba al pueblo, pero Samuel no se quiso someter, Elí no se quiso someter, pero Samuel las daba y Samuel se sujetaba a la palabra. Por consiguiente, todo ataque que venía de Satanás a su vida, Samuel fácilmente el enemigo huía, porque no había cabida para el enemigo. Simplemente había cabida ¿para qué? Para que Samuel pudiera escuchar la palabra de Dios, someterse completamente a la voluntad de Dios. Él debería tener el espacio que, aparte de todos los quehaceres que tenía que hacer en el templo, se apartaba para tener comunión con el Señor, se deleitaba en la labor que estaba haciendo, le gustaba. ¿Por qué? Porque él sentía la presencia de Dios, porque él conocía ya la voz de Dios, porque él la estaba haciendo el portador de lo que el Señor le tenía que decir al pueblo. Entonces en él se convirtió, es un deleite, y al convertirse en deleite la palabra de él se sujetaba de una manera en la cual el Señor no le va a dejar de avergonzar. Amén. Esto en Elí. Vámonos un momentico con Moisés. Moisés también era otro hombre que valoraba en su vida la presencia de Dios, una sumisión total al Señor. Vámonos con Éxodo 20:21. Y si no alcanzo. Éxodo 20:21 dice así la palabra. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Éxodo 20:21. Correcto. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Así como Samuel, Moisés representan hombres bendecidos, hombres en los cuales hay un salmo que el rey David dice: bienaventurado, que lo leí al principio, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres para ti, para que habite en tus atrios. Saúl tuvo la oportunidad, porque el Señor lo atrajo, para estar en los atrios de él, aunque él era rey, no era el sacerdote, ¿cierto? El sacerdote era Samuel, pero él fue escogido para que viniera a él, y dice: bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a él. Elí también fue atraído para servir en el templo, pero no se deleitaba en la presencia de Dios. Entonces, aquí vemos las situaciones también de muchos que estamos en las cosas del Señor, que hemos experimentado un llamado del Señor, la comunión con el Señor, y que el Espíritu Santo nos ha llamado para tener esa intimidad con el Señor, en la cual el Señor nos dice, nos quiere cambiar, nos quiere transformar, quiere que dejemos realmente ese viejo hombre para entrar en una transformación al nuevo hombre, para dejar todas las cosas viejas pasadas y las cosas nuevas hechas que serían y serán para nuestras vidas mejor. Pero más sin embargo nosotros o muchos cristianos no respondemos a ese llamado, o muchos hemos sido llamados, pero estamos como Elí, nos embolatamos en las trivialidades o en las rutinas en las cuales nos apartan del propósito de Dios, el de podernos someter a su palabra. Cuando nos llama el Señor, o nos llamó, ¿cuántos? Porque yo me anoto en eso.
y sabemos que cuántos en el llamado, en el primer amor, veníamos a la iglesia, gustábamos, nos deleitaba con todo lo que había. Mira, así a veces no entendiéramos nada, pero en las sillas estábamos, ¿sí? Parto por la misma situación. Y me gustaba ir a la iglesia, y no quiere decir que no me guste ahora, ¿no? Pero el primer amor es tremendo, es hermoso, es maravilloso, ¿cierto? Entonces, muchas veces nosotros en ese entrar, en ese venir con el Señor, empezamos nosotros a disponerle y a decirle muchas cosas al Señor, que le entregaríamos de todo, que le serviríamos, que le cantaríamos, le adoraríamos, que leeríamos la palabra, mejor dicho, de muchas cosas, lo que hace el primer amor en nuestras vidas. Pero pasa el tiempo, pasaron los años, y esa voz que un día nos llamó a nosotros para estar con el Señor, esa voz en la cual la primera vez que nos instó a conocer de Dios, a buscar de su palabra, para podernos someter a ellos, la rutina de año tras año, tras año, tras año, nos debilitó. Y hoy, como vemos, las congregaciones en general están un poco desoladas, ¿sí? Porque nosotros no queremos reaccionarnos, no queremos venir a la palabra y someternos a la voluntad del Señor. La mayoría de los que han venido en el tiempo que el Señor los ha llamado, siempre han quedado a la mitad del conocimiento, de la entrega al Señor. Vámonos en Éxodo 24, 1, 2. El Señor dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Dios estaba escogiendo, ¿sí? Éxodo 24, 1 y 2, ¿sí? Dios estaba escogiendo un grupo en el cual le iba a mostrar, le iba a hacer cosas maravillosas, cosas hermosas para cada uno de ellos. El Señor le había dicho a Moisés en Éxodo 29:44, perdón. Le había dicho a Moisés, o sea, haber llamado a ese grupo, haber llamado a Moisés, haber llamado a Aarón, haber llamado a Nadab y a Abiú, y haber llamado a los 70 ancianos, él les dijo que los santificaría, y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar, santificaré a sí mismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. E igualmente le había dicho que y a los sacerdotes les iba a hacer a los ancianos o a los 70, que les iba a hacer sacerdotes del reino de Dios. Samuel 19:6, perdone que los ponga a saltar. Samuel 19:6. Estos días la pastora nos estaba hablando de eso. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Así que, ¿por qué le dijo a estos hombres? Si usted nos vemos en la primera parte que leímos 24, 1, 2, le dijo a Moisés, suba Aarón con sus hijos y suban los 70 ancianos, ¿cierto? Pero a ellos les dijo prácticamente de frente, les dijo, solamente subirá y solamente estará conmigo. ¿Quién? Moisés. Los otros estarían un poco más abajo, los otros estarían a mitad del camino, por así decirlo. ¿Estamos perdidos? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? Los otros estarían a mitad de camino, y le dijo que Moisés tendría que subir, pero lo que es Aarón y sus hijos y los 70 ancianos, fueron 70, ¿cierto? Los 70 ancianos quedarían con él. Y 70 de los ancianos, y se quedarían ahí. Entonces le dijo a Moisés, sube acá. Ellos se quedaron allá, mas sin embargo, la palabra nos registra
que ellos alcanzaron a ver la gloria de Dios. Dice que bebieron y comieron allá a mitad de camino. Después mandó a que Moisés subiera lo que es al monte, ¿cierto? Y en esa subida el que lo acompañó fue Josué, ¿cierto? Entonces dice que fueron 6 días que estuvieron, lo podemos tomar, no sé, que estuvieron allá ellos, mientras tanto que Moisés subió. O sea, cuando subió el 6.º día, ellos, los ancianos, Aarón y los hijos estaban abajo, ¿cierto? A la mitad, porque abajo estaba el pueblo de Israel, Padre, ¿vale? Entonces resulta que al subir ellos, en esos 6 días, sabemos que también la palabra dice que hubo estruendo, música y todo eso. Moisés subió y dice que al 7.º día se acercara Moisés a él. Josué se quedó y se encontraron en el lugar en el cual fue la presencia del Señor. Pero en ese momento de esos 6 días que Josué subió, los que estaban abajo a medio camino, ellos se tuvieron que haber bajado cuando escucharon todo abajo, ¿cierto? Los que se fueron, Aarón, sus hijos y los 70 ancianos. ¿Quiénes fueron los primeros? ¿Quiénes fueron los segundos? Con tales que todos se fueron. Y Moisés les había dicho, espérenme aquí, que yo voy a subir. Ellos no se sometieron, no se sujetaron o no obedecieron primeramente a la palabra de Dios. Por consiguiente, no se sometieron a Moisés. Y el único que se sometió y obedeció y se sometió fue Josué. ¿Por qué será que los otros no, primeramente, llegaron hasta un lugar, hasta digamos mitad de camino, ¿cierto? ¿Y por qué a Moisés sí le permitió? Porque había en ellos un pecado, porque había en ellos, en su corazón, habían muchas cosas en las cuales le estaba impidiendo a ellos que ellos se sometieran a una orden de Dios para que en ellos se cumpliera lo que el Señor quería que ellos también fueran, ¿sí? Sacerdotes, reyes, para que les sirvieran. Entonces, ¿qué había? Sabemos que en los corazones de Aarón había celos, envidia. En los corazones de Nadab y Abiú eran chicos que estaban en la cuestión de hasta posible de con mujeres, de querer tener mujer, o como vimos que ellos se emborracharon para ir a encender un fuego extraño. Y de los ancianos, ¿qué podemos decir? Que hasta posibles tenían celos y pensaron que como también eran levitas, ellos tenían el mismo derecho de Moisés, y sabemos la revuelta que hicieron después a Moisés con el Coré y todo eso. Pero entonces el punto es que ellos no obedecieron y no se sometieron a la voluntad de Dios, a diferencia de Moisés, como lo hizo con Samuel, que obedecieron la palabra y se sometieron. Por eso a Moisés se le fue dada una revelación de la palabra que sabemos, el de los 5 primeros libros, la Torá, de darle las instrucciones a un pueblo. ¿Por qué? Por la sumisión de la palabra o la sumisión a la voluntad del Señor. Y por consiguiente sabemos que Josué fue el que le sucedió en todos los planes que el Señor había dispuesto para Moisés y para el pueblo de Israel. Bendito y alabado sea el Señor de los cielos. Los ancianos solamente tenían, Abiú, Aarón, Nadab, tenían que esperar el regreso de Moisés. Solamente tenían que hacer eso. Solamente tenían que sentarse y con paciencia creer que el Señor había llamado a Moisés para darles algo. Después de que Moisés estuvo con el Señor, él salió a hacer la voluntad del Señor. La sumisión que tuvo Moisés es la misma que ha tenido Jesucristo en cumplir la palabra. Fielmente Moisés cumplió la palabra del Señor. Josué fielmente cumplió la palabra del Señor. La palabra nos dice que no hubo un hombre como Josué que obedeciera todas las órdenes de Moisés y que obedeciera fuera de eso también de la misma forma al Señor. ¿Por qué? Porque escucharon la palabra, se sometieron a ella para ponerla por obra. Juan 5:19 dice así la palabra:
Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Entonces podemos ver que dice que Él hace las cosas, lo que hace el Hijo igualmente. Pero para hacer las cosas no solamente basta leer la palabra, no solamente basta llevarla como un trabajo, como una parte secular, como un conocimiento. Tenemos que someternos a la palabra. Cuando vengan los finales tiempos, cuando venga el milenio, dice que muchos de una parte pasará del pueblo de Israel, una cuarta parte pasará para disfrutar el milenio, pasará para cumplir las profecías que el Señor le da al pueblo de Israel, en todas se cumplirán cada una de ellas, pero también pasarán de aquellos que no son del pueblo de Israel y pasarán al pueblo, al milenio. Y la palabra dice y nos relata que allá el Señor dirigirá con vara de hierro, se someterá a toda persona, las armas se convertirán en asadones, habrá una bendición tal, muy grande, habrá una justicia tal, porque el que da la justicia es el Señor, el que reinará es el Señor. Pero la palabra también nos dice que cuando Satanás se ha atado por 1000 años y después de esos 1000 años será suelto, dice que viene a engañar a las naciones. Pero entonces, ¿por qué vienen a engañar a las naciones? ¿Por qué las naciones se van a dejar engañar? ¿Por qué va a haber esa última rebelión? ¿Por qué? Porque estando aún en una tierra dirigida por una persona, por Dios, por este hombre, por el Dios eterno, o por Jesucristo, completamente en una santidad, dirigiendo a todos con una justicia, ¿por qué el hombre no se quiere someter a la palabra? En este momento ellos estarán aceptando muchas cosas sin someterse. O sea, viene la justicia de Dios en el milenio y mostrará el Señor que la voluntad de Él, las promesas de Él son fieles y verdaderas. Se hará conforme Él diga. Dice que no habrá niño que muera de 100 años, ni pecador que aguante 100 años. Entonces, el que no puede haber tampoco idolatría, no va a haber idolatría tampoco, porque el que gobierna es Jesucristo. Entonces, ¿por qué se alinean o se alean o se dan en alianza con el enemigo? Porque cuando están en ese milenio, ellos obedecieron al Señor, pero no se sometieron a la palabra, no se someterán a la palabra. Por consiguiente, al enemigo le va a ser fácil salir y engañar, porque una cosa es obedecerla como hacen los maestros, o como hacía Elí, que la daba al pueblo como una tarea o como un libro, como una clase común y corriente, y no se sometía. Y en el milenio va a ser lo mismo. Muchos van a tener que vivir con la ley de Dios, porque la palabra dice que de Jerusalén saldrá la ley y de Sion la palabra de Dios. Por consiguiente, es la única ley, la única palabra que va a estar en el milenio. No va a haber nada más, no va a haber ningún otro librito diferente a lo que es la escritura, la palabra de Dios. Pero entonces ellos van a tener que obedecerla por obligación, porque les toca, porque si no, dice que el de 100 pecador será cortado. Entonces la obedecerán, pero se someterán con un corazón dispuesto. El que me ama guarda mis mandamientos, dice la palabra. Entonces, aquellos que se han obedecido la palabra no aman los mandamientos, solamente la obedecen. Pero el amor de ellos se va a demostrar en el momento en que el enemigo venga a engañarlos, se van a dejar engañar y va a venir la revuelta final. Entonces, ¿era por qué? Porque no querían someterse a la palabra para cumplirla con amor, para cumplirla con un corazón dispuesto para agradar al único rey que antiguamente era su abogado, pero ahora tiene su juez, y aún así les da la oportunidad de atravesar un periodo
hermoso y maravilloso, porque el que reina con justicia es Jesucristo. Entonces, sumisión al principio, como dice en Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. La única forma de que el enemigo huya de nuestras vidas es cuando nos sometemos al Señor, para hacer la voluntad de Él y no la nuestra, que nos cuesta bastante. Hasta aquí, hermanos, pongámonos en pie. Bendito y alabado, ahí sentados, bendito y alabado sea el Señor de los cielos. Te damos gracias, gloria y honra, Padre eterno, por este día. Gracias, soberano Dios, por darnos la oportunidad de venir, Señor, a congregarnos y a estar juntos. Bendice a las hermanas de Cali, Señor, bendice a las hermanas de Bogotá, de Piedecuesta. Bendice, Señor, esta iglesia, bendice a los que están por redes, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor. Tenga misericordia, Señor, una vez más de Israel. Fortalézcalos, dale las fuerzas que necesitan, Señor, para resistir, Señor, para que el enemigo huya, Señor, y ellos perseveren. Ayúdalos, Señor, a que el velo, Señor, se ha quitado de sus ojos y puedan aceptar, Señor, a ti, Señor, como tu Salvador. También bendice, Señor, y tenga misericordia de Venezuela, para que seas tú, Señor, soberano Dios, peleando esa batalla que muchos están clamando por libertad, Padre. También una vez más, Señor, por mi amada Colombia, tenga misericordia, Señor, porque estos hombres, estos dirigentes, Señor, están violando las leyes, Señor, están violando los derechos de la viuda, del huérfano, del pobre, de aquellos, Señor, que están en contra tuya, bendito Rey. Señor, mira, tenga misericordia de cada uno de nosotros, bendito Rey. Llévanos en bendición y guárdanos de todo accidente, de todo atraco, de todo secuestro, de todo derramamiento de sangre, Señor, y tráenos para el culto del domingo, bendito Dios. Bendice, Señor, a los líderes de esta iglesia, Señor. Bendícelos grandemente, ayúdalos, fortalézcalos, Padre precioso, y cada día que su intimidad contigo sea mayor, para que tú les entregues cada día palabra para poder entregar a un pueblo, bendito Dios. Gracias, Padre eterno, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.